los seres humanos somos los principales causantes de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Por ejemplo, el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas. Esto provoca la alteración del agua al disminuir su oxígeno en su composición. O puede causar la deforestación, que esto puede ser devastador para nuestro planeta. Otro tipo de contaminación sucede cuando las industrias usan el agua para lavar sus productos en la fabricación. Entonces esto acarrea sustancias tóxicas como son los ácidos, los metales pesados, las sales y resto de materiales que están en descomposición. Esto nos puede causar muchos daños a los seres humanos y a los animales, ya que nosotros consumimos esta agua. Esto nos pueden causar bacterias, nos pueden causar problemas intestinales, problemas en nuestro organismo que incluso nos pueden llevar a la muerte. Con esto, contaminando el agua, lo que estamos haciendo es que en un futuro el agua no lo consigamos como actualmente. El agua no va a ser tanta la cantidad como la de ahora. Vamos a tener problemas para conseguir agua si seguimos contaminando. Por esto, otro tipo de contaminantes del agua son el derrame del petróleo, son la contaminación de aguas superficiales, los absorbentes de oxígeno, son la contaminación del agua subterránea, la contaminación microbiológica, la materia suspendida, la contaminación química, la contaminación por nutrientes. Pero todas estas contaminaciones las generan las empresas que están dentro de estas ramas. Por esto, las empresas son las principales que deben saber lo importante que es el agua para nosotros y saber cómo utilizar esos residuos y esos desechos en otros lugares, pero no tirarlas o lanzarlas al río, ya que esto es perjudicial para nosotros, es perjudicial para ellos. Por esto debemos saber leer cuáles son estas consecuencias que todas estas contaminaciones nos están trayendo hoy en día y cuáles serán esas consecuencias para un futuro. Hola, estaremos presentando una pequeña información sobre la contaminación del agua y asimismo el uso de este importante líquido en la economía y en los diferentes factores. Uno de estos factores es la agricultura. Encontramos que en la agricultura el uso de este líquido es indispensable, imprescindible para el riego de las plantas para que se pueda generar los frutos esperados del cultivo. Otro factor es la industria. En la industria el uso del líquido del agua es imprescindible para los procesos, aunque también este líquido puede ser sustituido por algún diluyente o un refrigerante. Otro factor en el cual se utiliza el agua es en el factor doméstico. En este factor podemos encontrar que el agua lo utilizamos para el aseo personal, para lavado de platos, lavado de ropa, etc. También lavado de frutas, no solamente lavado de artículos materiales. En estos tres factores encontramos que es difícil de reemplazar el agua porque es vital, no solamente para consumirla, sino para todos los procesos que podamos encontrar. Ahora, ¿cuáles son los contaminantes del agua? Los contaminantes del agua, hay diferentes tipos de factores o causas que llegan a contaminar el agua. Uno de esos son microorganismos patógenos. Estos organismos son las bacterias protozoos que transmiten enfermedades como el cólera, diversas hepatitis y enfermedades. Estas enfermedades han sido transmitidas a través de heces o restos de personas ya infectadas que terminan por medio de ductos, terminan en los ríos o en los mares. Ese es un tipo de contaminación. También podemos encontrar desechos orgánicos. En estos desechos orgánicos son un conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos. Pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, que son los procesos con oxígeno. Cuando estos desechos superan el oxígeno es cuando son en exceso.
Es entonces cuando la proliferación de bacterias es superior al oxígeno, cuando decimos que es contaminación. Los nutrientes vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos, son buenos para el agua que se utiliza para las plantas. Cuando esto está en mayor cantidad, producen en las aguas mayor incremento de algas y otras plantas. Luego, cuando estas mueren, son descomposición por bacterias. Hace que el agua se quede sin oxígeno, produciendo lo que llamamos agua malolientes o inutilizable. Los compuestos orgánicos, muchas moléculas orgánicas como ahora el petróleo, la gasolina, plásticos, disolventes, detergentes que se arrojan al suelo, acaban en el agua y tardan mucho tiempo para descomponerse. Podemos notar muchas circunstancias o muchos momentos en la calle que se caen pimpinas de gasolina, que un accidente con un carro, unas mulas. Todo es absorbido por el suelo y asimismo llegan a ser contaminantes, fuertemente contaminantes para el agua también. Estos elementos son difícilmente para ser degradados por microorganismos. Los sedimentos y materiales suspendidos, muchas partículas arrancadas del suelo y arrancadas para el agua, junto con otros materiales que hay en el agua, son la mayor fuente de contaminación de las aguas. Las sustancias radioactivas, isótopos radioactivos pueden estar en el agua, pero hay veces que se van acumulando haciendo que en el tejido vivo puedan ser aún más altas. La contaminación térmica. El agua caliente que se libera de centrales de energía o procesos industriales aumenta la temperatura de ríos o embalses, con lo que disminuye el oxígeno y eso resulta fatal para los seres vivos. Bueno chicos, espero que esta información la haya sido útil para ustedes y asimismo aprovechen este video. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo podemos detener la contaminación del agua? Una de las formas más específicas pues no existe, más sin embargo hay una lista de las cosas. Empezando en que la contaminación del agua, hablando en términos generales, hay 3 diferentes soluciones para abordar el problema: la educación, la ley y la economía. Si estas 3 llegasen a trabajar juntos como un equipo, los resultados serían fabulosos. Educación y organización humana es la clave, una de ellas. Hacer que la gente tome conciencia del problema es el primer paso para resolver el problema. A principios de los años 90, cuando los surfistas de Gran Bretaña se cansaron de contraer enfermedades del agua contaminada con aguas residuales, formaron un grupo llamado Surfers Against Sewage para formar a los gobiernos e informar a las compañías del agua para limpiar sus mares para poder realizar su actividad. Las personas que se han cansado de caminar por las playas contaminadas del mundo a menudo se unen para organizar sesiones comunitarias de limpieza de playas. Los pescadores que ya no captan tantos peces han hecho campañas para sancionar más a las fábricas con decretos un poco más duros hacia ellos. Otra de las formas es una mayor conciencia pública para hacer una diferencia positiva. Esto demuestra que si se quiere se puede. No podemos vivir aislados de esa realidad mientras nuestro planeta se nos cae. Las leyes deben acompañar el proceso. Uno de los mayores problemas con la contaminación del agua es su naturaleza, que transfiere fronteras. Muchos ríos atraviesan países, mientras que los mares abarcan continentes enteros. La contaminación descargada por fábricas en un país con estándares ambientales deficientes puede causar problemas en las naciones vecinas, incluso cuando tienen leyes más duras y estándares más altos.
Las leyes ambientales pueden hacer más difícil que las personas contaminen, pero para ser realmente efectivas tienen que operar a través de fronteras nacionales e internacionales. Por eso tenemos leyes internacionales que rigen los océanos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, firmada por más de 120 naciones. El Convenio de Londres de 1972, Dumping, el Convenio Internacional MARPOL de 1978 para la prevención de la contaminación y el Convenio OSPAR de 1998 para la protección del medio ambiente del Atlántico nororiental. La Unión Europea tiene leyes de protección del agua, conocidas como directivas, que se aplican a los Estados miembros. Incluyen la Directiva de 1976 sobre las aguas de baño, actualizada en el 2006, que busca garantizar la calidad de las aguas que utiliza para la recreación. La mayoría de los países también tienen sus propias leyes de contaminación del agua. La economía no queda afuera. La economía no queda afuera. La mayoría de los expertos ambientales están de acuerdo en que la mejor manera de abordar la contaminación es a través de algo llamado principio de quien contamina paga. Esto significa que quien causa la contaminación debe pagar para limpiarlo de una forma u otra. Esto podría significar que los propietarios de los buques tanque deben tener que tomar un seguro que cubre el costo de las limpiezas de derrames de petróleo. Por ejemplo, también podría significar que los compradores deberían tener que pagar por sus bolsas de plástico para comestibles, como ahora es común en Irlanda, para alentar el reciclaje y minimizar el desperdicio. O podría significar que las fábricas que utilizan los ríos deben tener sus tuberías de entrada de agua a aguas abajo de sus caños de salida de efluentes. Por lo que si causan contaminación, ellos mismos son los primeros en sufrir. En última instancia, el principio de quien contamina paga está diseñado para disuadir a la gente de contaminar, haciendo que sea menos costoso para que se comporten de una mejor manera con el ambiente y de forma responsable. Muchísimas gracias.